La historia de las relaciones públicas es tan antigua que se remonta a los orígenes de la sociedad. Esto se debe a que el hombre desde el inicio de los tiempos ha tenido la necesidad de comunicarse con el otro. Sin embargo, en el campo teórico técnico es hasta el año 1882 que se hace la primera mención sobre las relaciones públicas. Este suceso dio pie a un gran movimiento y campo en materia de relaciones públicas. Sin embargo, es hasta 1900 con la creación de la Oficina de Publicidad, que se habla formalmente del nacimiento de esta disciplina. Un ejemplo, en la antigua Grecia, por ejemplo, se motivaba el debate público en el Ágora. Los momentos clave de la historia de las relaciones públicas es hasta el siglo XX que la disciplina empieza a colarse en todos los ámbitos posibles, desde el político hasta el social. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin los acontecimientos sucedidos en años previos. En los primeros pasos de las relaciones públicas, del año 1600 al año 1800, estos 200 años estuvieron marcados por las luchas de independencia alrededor del mundo. Las del año 1800 a 1865, en donde este momento histórico se distingue por el debate de temas como la esclavitud, el laicismo y el sufragio femenino. Estos movimientos usaron la prensa de masas con el fin de influir en la opinión pública. En el año 1807, el entonces presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, utilizó por primera ocasión el término relaciones públicas en el Congreso. En el año 1865 a 1900, la depresión económica vivida en esta época afectó drásticamente a la reputación de los dueños de las industrias. En gran medida, esto fue consecuencia de la difusión discriminada de fake news, redactadas por la prensa. En el año 1889 surge el primer corporativo después de la Guerra de Corrientes. Este acontecimiento fue un debate que se dio en torno al mercado de la generación y la distribución de la energía eléctrica. Las relaciones públicas en Europa y en el mundo en el año 1948. Surge el Instituto de Relaciones Públicas de Gran Bretaña en el año 1953. Surge la agencia Burson Masterley, hoy considerada una de las agencias multinacionales más grandes del mundo. En el año 1955 fue la fundación de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, IPRA. En el año 1960 fue la creación de la Confederación Europea de las Relaciones Públicas, CEP. Esta se encargó de agrupar a todas las asociaciones de una sola. En el año 1984, al hacer se le suma España y la asociación se convierte en la Confederación Interamericana de las Relaciones Públicas, que se denomina CONFIAR. En el año 1990 se acuña el término de Relaciones Públicas 2.0. Por esto Brian Solís en eso se empieza a concebir la disciplina de forma distinta, debido a la llegada del Internet y de las nuevas formas de comunicación. En el 2001, el primer portal de relaciones públicas fue creado por Natalia Martini. En el dato curioso, en los primeros pioneros de la Publicity Bureau fue la primera agencia de relaciones públicas y fue fundada por el ex periodista de Boston, incluyendo a Ivy Lee. Ivy Lee es a veces llamado el padre de las relaciones públicas y era influyente en el establecimiento de las relaciones públicas como una práctica profesional. En el año 1906, Lee publicó una declaración de principios que decía que el trabajo de relaciones públicas deben hacerse libremente, debe ser precisa y cubrir temas de interés público. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, también es conocido a veces como el padre de las relaciones públicas y el primer teórico de la profesión por su trabajo en la década del año 1920. El periodista Basil Clark es considerado como el fundador de las relaciones públicas en el Reino Unido, en donde fundó la primera agencia de relaciones públicas en el año 1924 en el Reino Unido. También fue el autor del primer código de ética en el campo en el año 1929. Clark escribió que las relaciones públicas deben verse verdaderas y verse completas y francas, o su crédito se habría ido. Durante la década del año de 1990, la especialización para comunicar a ciertas audiencias y dentro de ciertos segmentos de mercado surgió como relaciones de los inversores de tecnología de las relaciones públicas.